Mi hija me llamó a las 4 de la mañana y, al escuchar su voz insistiendo, «Mamá, me estoy congelando aquí afuera, por favor déjame entrar», yo me ericé completamente, porque mi hija ya había fallecido hace 6 años atrás. Mirando por la cortina con el corazón acelerado, la vi parada en el portón bajo la lluvia y ella saludándome con la mano, suplicando «ayúdame por favor». Pero déjenme explicarles cómo llegué a ese momento imposible, porque lo que viví esa madrugada cambió todo lo que yo creía saber sobre mi familia, sobre mi cordura, y sobre los límites entre los vivos y los muertos. Mi nombre es Olga Chávez, tengo 62 años, y vivo sola en esta casa demasiado grande desde que mi esposo falleció hace 8 años. La casa que una vez estuvo llena de risas, discusiones familiares y el aroma de las comidas dominicales, ahora solo guarda silencio y el eco de mis pasos arrastrándose por los pasillos. Tengo 2 hijas, o mejor dicho, tenía 2. Isabella, mi bebé, murió en un accidente automovilístico hace 6 años, justo cuando estaba por cumplir 28. Y Natalia, mi hija mayor, que vive en la ciudad a 3 horas de aquí, dedicada a su carrera de abogada y a su esposo Oscar. Natalia me visita una vez al mes, a veces cada 2 meses, siempre con prisa, siempre con esa mirada que parece evaluar cada rincón de la casa, cada movimiento mío, como si estuviera buscando señales de que ya no puedo valerme por mí misma. Pero yo estoy bien. Tengo artritis en las manos y las rodillas me molestan cuando llueve, pero mi mente está perfectamente clara, a pesar de lo que cualquiera pudiera pensar después de lo que estoy a punto de contarles. Esa noche, o mejor dicho, esa madrugada del martes, yo no podía dormir. Llevaba horas dando vueltas en la cama, mirando el techo oscuro, escuchando cómo la lluvia comenzaba a golpear contra las ventanas con una intensidad que no había visto en meses. La casa crujía con cada ráfaga de viento, y yo me había acostumbrado a esos sonidos, a esa soledad que se sentía más pesada durante las tormentas. Estaba justo en ese estado entre el sueño y la vigilia cuando el teléfono comenzó a sonar. El sonido atravesó el silencio como un cuchillo. Mi corazón dio un salto inmediato porque nadie, absolutamente nadie, me llama a las 4 de la mañana a menos que sea una emergencia. Estiré mi mano hacia la mesita de noche, tanteando en la oscuridad hasta que mis dedos tocaron el teléfono. La luz de la pantalla me cegó momentáneamente. Número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo, pensar que era una equivocación o una de esas llamadas automáticas de ventas que ahora llegan a cualquier hora. Pero algo dentro de mí, algo que no puedo explicar, me obligó a contestar. Deslicé el dedo sobre la pantalla y acerqué el aparato a mi oído con manos que ya comenzaban a temblar sin que yo supiera por qué. «Hola», susurré con voz ronca por el sueño. Durante 2 segundos solo escuché estática, el sonido amortiguado de la lluvia al otro lado de la línea, y luego su voz. «Mamá, me estoy congelando aquí afuera». El mundo se detuvo. Mi respiración se cortó en seco. Era Isabella. La voz de mi Isabella. No se parecía a su voz, no sonaba como su voz. Era su voz. Cada inflexión, cada matiz, ese tono particular que solo ella tenía cuando estaba asustada o necesitaba algo. «Mamá, por favor, déjame entrar. Tengo tanto frío». Las palabras salían entre sollozos ahogados, y yo podía escuchar perfectamente la lluvia cayendo con fuerza a su alrededor, como si realmente estuviera fuera, expuesta a la tormenta. Mi mente intentó procesar lo imposible. Isabella estaba muerta. Yo misma había identificado su cuerpo en la morgue. Había visto cómo bajaban su ataúd a la tierra. Había visitado su tumba cada domingo durante 6 años sin falta. Esto no podía estar pasando. Tenía que ser una broma cruel, una equivocación, mi mente jugándome una trampa horrible en medio de la madrugada. Pero la voz seguía ahí, al otro lado de la línea, cada vez más urgente, más desesperada. «¿Isabella?», logré articular finalmente, y mi propia voz sonó extraña, rota, como si viniera de muy lejos. «Mamá, soy yo. Estoy en el portón. Hace tanto frío y está lloviendo muy fuerte. Por favor, ábreme la puerta. No sé qué pasó, no sé cómo llegué aquí, pero tengo miedo y tengo mucho frío». Cada palabra era como una puñalada directa a mi corazón. Quería creer que era real, que de alguna manera mi bebé había vuelto, que todo había sido una pesadilla horrible y ella realmente estaba ahí afuera, viva, necesitándome. Pero la parte racional de mi cerebro gritaba que esto era imposible, que algo estaba terriblemente mal. Me levanté de la cama con movimientos torpes, las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer.
El teléfono seguía pegado a mi oído, y la voz de Isabella seguía suplicando. «Mamá, por favor, no me dejes aquí afuera. Tengo tanto frío». Caminé hacia la ventana de mi habitación que da al frente de la casa, al portón de entrada. Mis manos temblaban violentamente mientras apartaba la cortina, y lo que vi entonces hizo que mis piernas casi cedieran por completo. Ahí estaba ella. Bajo la luz tenue del poste de la calle, envuelta en la cortina de lluvia que caía sin piedad, había una figura parada frente al portón. Una mujer joven con el cabello largo y oscuro pegado al rostro por el agua, vistiendo lo que parecía ser un vestido claro que se adhería a su cuerpo empapado. Y cuando me vio mirando por la ventana, levantó la mano y comenzó a saludarme, moviendo los dedos con ese gesto que Isabella hacía desde que era niña. «Ayúdame, por favor». Escuché su voz tanto por el teléfono como desde afuera, como si el sonido atravesara las paredes, la distancia, el tiempo mismo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir cada pulsación en mi garganta, en mis sienes, en cada centímetro de mi cuerpo. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Era ella. Lucía exactamente como la recordaba. El mismo rostro, la misma forma de pararse ligeramente inclinada hacia un lado, la misma manera de mover la mano. «Isabella, mi amor, ya voy, ya bajo», grité hacia la ventana, aunque sabía que probablemente no podía escucharme desde ahí. Pero cuando me dispuse a correr hacia la puerta, algo me detuvo. Un pensamiento frío y terrible se abrió paso entre la desesperación y la esperanza. Isabella estaba muerta. Yo había sostenido su mano fría en el hospital antes de que desconectaran las máquinas. Había visto cómo su pecho dejaba de moverse. Esto no podía ser real. Y sin embargo, ahí estaba esa figura bajo la lluvia, saludándome, llamándome mamá con la voz de mi hija. Si ustedes alguna vez han perdido a alguien que amaban con todo su ser, sabrán que hay un dolor que nunca se va, que solo aprendes a vivir con él, que se convierte en parte de ti como una segunda piel. Y sabrán también que hay momentos, especialmente la noche, en que darías cualquier cosa, lo que fuera, por tener a esa persona de vuelta aunque sea por un minuto más. Ese era exactamente el estado en el que me encontraba en ese momento. Desgarrada entre el deseo imposible de que fuera real y el terror de que algo estuviera terriblemente, horriblemente equivocado. «Voy a bajar, mi amor, espérame ahí», dije al teléfono con voz temblorosa, y la figura bajo la lluvia asintió, como si realmente pudiera escucharme. Colgué la llamada y me quedé ahí parada, aferrándome a la cortina, mirando cómo esa silueta se balanceaba ligeramente bajo la tormenta. La lluvia caía con tanta fuerza que casi la desdibujaba, como si fuera una imagen proyectada sobre el agua, no del todo sólida, no del todo real. Bajé las escaleras tan rápido como mi cuerpo me lo permitió, aferrándome al pasamanos con fuerza porque mis piernas temblaban tanto que temía caer y romperme el cuello en el intento. Cada escalón crujía bajo mis pies descalzos, y el sonido de la lluvia golpeando contra el techo se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la planta baja. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Una parte de mí gritaba que corriera, que abriera esa puerta y abrazara a mi hija. La otra parte, la parte que había aprendido a vivir con la realidad brutal de su muerte, me advertía que algo andaba muy mal. Llegué al recibidor y mi mano se extendió hacia el interruptor de la luz, pero me detuve. No sé por qué, pero algo me dijo que no encendiera las luces todavía. Caminé hacia la puerta principal en la penumbra, iluminada apenas por el resplandor lejano de los postes de la calle que se filtraba a través de las cortinas. Mis dedos tocaron el pestillo de la puerta y me quedé congelada ahí, con la mano sobre el metal frío, debatiéndome internamente. ¿Y si abría y no había nadie? ¿Y si mi mente finalmente me había traicionado después de todos estos años de soledad? Giré la cabeza hacia la ventana lateral de la puerta, esa que tiene una cortina delgada que permite ver hacia afuera sin ser vista completamente. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración, y aparté la tela con cuidado. Ahí seguía ella. La figura bajo la lluvia, ahora más cerca del portón, todavía mirando hacia la casa. Pero algo había cambiado. Ya no me saludaba. Ahora solo estaba parada ahí, completamente inmóvil, con los brazos colgando a los costados, el cabello pegado al rostro de una manera que no me dejaba ver sus facciones con claridad. La lluvia caía sobre ella como una cascada, pero parecía no importarle, como si no sintiera el frío que tanto había mencionado por teléfono. «Isabella», susurré contra el vidrio, y juro por todo lo que amo que vi como su cabeza se inclinaba ligeramente, como si hubiera escuchado mi voz a través de la tormenta, a través de las paredes,
a través de todo. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Quería abrir esa puerta más que nada en el mundo. Pero entonces recordé algo que mi abuela solía decirme cuando yo era niña: nunca abras la puerta a alguien que se presenta en la madrugada, especialmente si dice ser alguien que ya partió. Porque los muertos no vuelven a menos que haya algo que necesiten de los vivos, y esa necesidad nunca es buena. Retrocedí de la ventana con el pulso acelerado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba considerando que esto pudiera ser algo sobrenatural? Yo nunca había creído en fantasmas ni en apariciones. Siempre fui una mujer práctica, de pies en la tierra. Pero ahí estaba, a mis 62 años, aterrorizada de abrir mi propia puerta porque la figura de mi hija muerta esperaba afuera bajo la lluvia. Necesitaba pensar. Necesitaba calmarme y razonar esto con claridad. Me alejé de la puerta y caminé hacia la cocina, encendiendo solo la pequeña luz sobre la estufa para no alertar a quien fuera que estuviera afuera. Mis manos todavía temblaban mientras tomaba un vaso y lo llenaba con agua del grifo. Bebí despacio, intentando que el líquido frío me ayudara a recuperar algo de compostura. Miré el reloj de la pared. Eran las 4:22 de la mañana. ¿A quién podía llamar a esta hora? ¿A la policía? ¿Y qué les diría? ¿Que el fantasma de mi hija muerta estaba parado en mi portón? Me encerrarían en un hospital psiquiátrico antes del amanecer. Pensé en llamar a Natalia, pero inmediatamente descarté la idea. Mi hija mayor ya me miraba con suficiente preocupación cada vez que venía de visita. Si le contaba esto, usaría la oportunidad para insistir nuevamente en que me mudara a una de esas residencias para ancianos, esos lugares donde te tratan como si fueras un niño incapaz de tomar tus propias decisiones. Mamá, no es seguro que vivas sola a tu edad, me había dicho la última vez que estuvo aquí, hace apenas 2 semanas. Esta casa es demasiado grande para ti. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie que te ayude? Un ruido repentino me sacó de mis pensamientos. Un golpe suave pero persistente. Venía de la puerta del frente. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados, metódicos. Mi corazón se detuvo por completo. Dejé el vaso en el fregadero con manos temblorosas y caminé lentamente de regreso al recibidor. Los golpes continuaban. Toc, toc, toc. Siempre el mismo ritmo. Siempre la misma cadencia. Era exactamente la forma en que Isabella tocaba la puerta cuando llegaba de visita y yo estaba en el jardín o no escuchaba el timbre. «¿Mamá?», escuché su voz desde afuera, amortiguada por la madera y la lluvia, pero inconfundiblemente suya. «Mamá, sé que estás ahí. Te vi en la ventana. Por favor, déjame entrar. Necesito hablar contigo. Necesito que sepas algo muy importante». Su tono había cambiado. Ya no sonaba desesperada ni asustada. Ahora había una urgencia diferente en su voz, algo que me erizaba la piel de una manera que no podía explicar. Me acerqué a la puerta nuevamente, esta vez directamente, sin esconderme detrás de la cortina. Apoyé mi mano sobre la madera, sintiendo las vibraciones de los golpes. «Isabella, si realmente eres tú, dime algo que solo nosotras sepamos. Algo que nadie más pueda saber». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, a pesar del terror que me recorría las venas. Hubo un silencio del otro lado, solo interrumpido por el constante tamborileo de la lluvia. Y entonces habló, y lo que dijo hizo que mis rodillas casi cedieran. «La tarde antes del accidente, yo vine a verte. Te traje pastel de chocolate, tu favorito, y nos sentamos en el jardín trasero aunque hacía frío. Te dije que estaba pensando en mudarme a otro estado por una oferta de trabajo, y tú lloraste porque no querías que me fuera tan lejos. Te prometí que lo pensaría mejor, que la familia era más importante que cualquier trabajo. Y luego me fui, y esa fue la última vez que me viste con vida». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Era cierto. Todo era absolutamente cierto. Nunca le había contado a nadie sobre esa última conversación. Ni siquiera a Natalia, que había llegado al día siguiente del accidente preguntando por qué Isabella había estado manejando sola por la carretera a esas horas de la noche. Ese momento había sido solo nuestro, de Isabella y mío, un último recuerdo que yo atesoraba en secreto en mi corazón roto. «Isabella», sollocé contra la puerta, apoyando mi frente contra la madera fría. «Mi niña, mi bebé, ¿realmente eres tú?» «Sí, mamá, soy yo. Y necesito que me abras esta puerta porque tengo que contarte algo sobre esa noche,
sobre el accidente. Hay cosas que no sabes, cosas que nadie sabe. Pero tengo mucho frío, mamá. La lluvia está helada y llevo horas esperando. Por favor. Mi mano se movió hacia el pestillo por voluntad propia. Todos mis instintos de madre gritaban que abriera esa puerta, que no dejara a mi hija sufriendo afuera. Pero justo cuando mis dedos tocaron el metal, algo llamó mi atención. Un pequeño detalle que mi mente registró incluso en medio de toda la confusión emocional. Cuando Isabella dijo que llevaba horas esperando, pero la llamada había sido hace apenas 20 minutos. ¿Por qué diría eso? Retiré mi mano del pestillo lentamente. Isabella, ¿cuándo llegaste aquí exactamente? Otro silencio. Este más largo, más pesado. ¿Eso importa ahora, mamá? Estoy aquí, eso es lo único que debería importarte. Ábreme la puerta. Su voz había cambiado nuevamente. Ahora había un tono de impaciencia, casi de irritación, algo que no encajaba con la Isabella que yo recordaba. Mi hija era paciente, dulce, nunca me hablaba con ese filo en la voz. Creo que necesito llamar a alguien primero, dije, dando un paso atrás. Esto no tiene sentido, nada de esto tiene sentido. No, gritó la voz desde afuera, y el volumen repentino me hizo saltar del susto. No llames a nadie. No necesitas llamar a nadie. Solo ábreme esta maldita puerta, mamá. Ahí estaba. Esa palabra. Isabella nunca maldecía frente a mí. Yo había criado a mis hijas con ciertos valores, y aunque como adultas ellas tenían sus propias vidas y sus propias formas de hablar, Isabella siempre había sido especialmente cuidadosa con su lenguaje cuando estaba conmigo. El miedo que había estado conteniendo estalló en mi pecho como una bomba. Corrí hacia la ventana lateral nuevamente y miré hacia afuera. La figura seguía ahí, pero ahora podía ver que algo estaba definitivamente mal. La postura era demasiado rígida, antinatural. Y cuando la lluvia iluminaba su rostro por un segundo gracias a un relámpago lejano, vi que sus ojos eran solo sombras oscuras, cuencas vacías que me miraban fijamente. O quizás era solo mi imaginación jugándome trucos en la oscuridad y la tormenta. Quizás todo esto era producto de mi mente solitaria, quebrada por años de duelo. Retrocedí de la ventana con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me daría un infarto ahí mismo. La figura afuera ya no se movía, pero yo podía sentir su presencia como un peso sobre mi pecho, opresivo y amenazante. Subí las escaleras lo más rápido que pude, ignorando el dolor en mis rodillas, y me encerré en mi habitación. Cerré la puerta con seguro, algo que nunca había hecho en todos los años que llevaba viviendo sola, y me senté en el borde de la cama, tratando de controlar mi respiración que salía en jadeos entrecortados. El teléfono seguía sobre la mesita de noche, y lo tomé con manos temblorosas. Necesitaba hablar con alguien, cualquiera que pudiera confirmar que no me estaba volviendo loca. Pero eran casi las 5 de la mañana y la lluvia seguía cayendo con fuerza, martillando contra las ventanas como si quisiera entrar. Pensé en mi vecina Mariana, que vivía en la casa de al lado. Ella también era mayor, tenía 74 años, pero era una mujer lúcida y despierta que muchas veces se levantaba temprano para sus caminatas matutinas. Quizás ella había visto algo, quizás podría decirme que no estaba imaginando todo esto. Marqué su número, y después de 5 timbres que me parecieron eternos, escuché su voz ronca del sueño. «¿Olga? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Mariana, perdona que te despierte a esta hora, pero necesito preguntarte algo. ¿Has visto a alguien cerca de mi casa esta noche? ¿Alguna persona parada cerca del portón?» Hubo un silencio del otro lado, y luego escuché cómo se movía, probablemente levantándose de la cama. «Déjame ver», dijo, y yo podía imaginarla caminando hacia su ventana que daba a mi casa. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Finalmente, Mariana habló, y su voz sonaba confundida. «Olga, no veo a nadie. Está lloviendo muy fuerte y está oscuro, pero no hay nadie en tu portón. ¿Por qué? ¿Pasó algo?» Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. «¿Estás segura? ¿No ves a ninguna mujer parada ahí bajo la lluvia?» «No, querida. No hay nadie. Tu portón está completamente vacío. ¿Quieres que vaya para allá? Me estás preocupando». Colgué el teléfono sin siquiera responderle, con la mente girando en círculos. Mariana no había visto nada.
Pero yo había visto a esa figura con mis propios ojos, había escuchado su voz, había oído los golpes en la puerta. ¿Acaso me estaba volviendo loca? Habían comenzado finalmente los síntomas de demencia o Alzheimer que tanto temía. Mi madre había sufrido de eso en sus últimos años, y yo siempre tuve miedo de heredar la misma maldición. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana de mi habitación, la misma desde donde había visto la figura por primera vez. Aparté la cortina con cuidado y miré hacia el portón. No había nadie. El portón estaba vacío, solo la lluvia cayendo sin piedad sobre el camino de entrada. Pero entonces, algo más captó mi atención. Había huellas de agua en el camino de piedra que llevaba desde el portón hasta la puerta principal. Huellas que no estaban ahí antes, huellas que brillaban bajo la luz tenue de los postes, marcas de pies descalzos que subían por el sendero. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Alguien había estado ahí. Alguien había caminado desde el portón hasta mi puerta. Pero si Mariana no vio a nadie, ¿dónde estaba esa persona ahora? ¿Se había ido? ¿O había encontrado alguna forma de entrar a mi casa? El pensamiento me aterrorizó tanto que tuve que sentarme de nuevo, sintiendo como las piernas me fallaban. Pasé el resto de la noche sentada en mi cama, con la luz encendida, esperando que amaneciera. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. El crujir de la madera, el silbido del viento, el goteo de la lluvia. Todo sonaba como pasos, como susurros, como alguien moviéndose por mi casa. Cuando finalmente la luz gris del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, bajé las escaleras con cuidado, revisando cada rincón, cada habitación. Todo parecía estar en su lugar. Nada había sido movido. Nada estaba fuera de lo normal. Excepto por una cosa. Cuando llegué a la sala de estar, me quedé paralizada. Sobre la mesita de café, perfectamente colocado en el centro, había un objeto que no estaba ahí cuando subí a acostarme la noche anterior. Era la pulsera de Isabella. Esa pulsera de plata con un dije en forma de corazón que yo misma le había regalado en su cumpleaños número 25. La misma pulsera que habían enterrado con ella, porque cuando me preguntaron qué quería que llevara puesto en su funeral, yo pedí específicamente que le pusieran esa pulsera porque sabía cuánto la amaba. Mis piernas cedieron y caí de rodillas frente a la mesita. Tomé la pulsera con manos temblorosas y la sostuve contra la luz. Era idéntica. El mismo grabado en el interior del dije, para mi Isabella, con todo mi amor, mamá. Las mismas pequeñas marcas de uso que tenía. Esto era imposible. Completamente imposible. A menos que alguien hubiera profanado su tumba, pero ¿quién haría algo así? ¿Y cómo habría entrado a mi casa? Revisé todas las puertas y ventanas. Todas estaban cerradas con seguro desde adentro. No había señales de entrada forzada, ningún vidrio roto, ninguna cerradura forzada. Era como si la pulsera hubiera aparecido ahí por arte de magia. O como si alguien con llave hubiera entrado mientras yo estaba arriba, aterrorizada en mi habitación. Pero nadie tenía llave de mi casa. Solo yo. Solo. Mi mente se detuvo en seco. Natalia. Natalia tenía una llave de emergencia que yo le había dado años atrás, cuando mi esposo falleció y ella insistió en tenerla por si algo pasaba. Pero no, Natalia vivía a 3 horas de aquí. No había forma de que hubiera venido en medio de la noche sin que yo lo supiera. Y además, ¿por qué haría algo así? ¿Por qué me asustaría de esta manera? Me senté en el sofá, aferrando la pulsera contra mi pecho, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer nuevamente. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de que me volviera completamente loca. Decidí que llamaría a Natalia más tarde, cuando fuera una hora razonable. Le diría lo que había pasado y vería su reacción. Si ella sabía algo, si había estado involucrada de alguna manera en esta pesadilla, yo lo notaría. Conocía a mi hija, o al menos eso creía. Pero por ahora, necesitaba hacer algo práctico, algo que me ayudara a sentir que todavía tenía control sobre mi vida. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina para preparar café. Necesitaba cafeína, necesitaba despejar mi mente. Mientras el café se hacía, me di cuenta de que debía documentar todo esto de alguna manera. Si realmente estaba perdiendo la cordura, necesitaba llevar un registro para mostrárselo a un doctor. Y si no lo estaba, si algo más estaba pasando, necesitaba evidencia. Tomé mi teléfono y comencé a escribir todo lo que había sucedido esa noche. Cada detalle,
desde la llamada hasta la pulsera en la mesita. Cuando terminé, eran casi las 7 de la mañana. La lluvia había parado finalmente, dejando todo mojado y gris afuera. Tomé mi taza de café y salí al porche delantero, necesitando ver el mundo exterior con la luz del día, necesitando confirmar que todo seguía siendo real y normal. Las huellas que había visto durante la noche ya no estaban. El agua de la lluvia las había borrado, dejando solo piedras mojadas y charcos. Caminé lentamente hacia el portón, mirando alrededor con cuidado. Todo parecía tranquilo. Los pájaros comenzaban a cantar, los vecinos empezaban a salir para ir al trabajo. Todo era normal. Demasiado normal después de la locura de la noche anterior. Cuando regresé a la casa, mi teléfono estaba sonando. Era Natalia. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía que necesitaba hablar con ella? ¿Acaso Mariana la había llamado preocupada por mi extraña llamada de la madrugada? Contesté con manos temblorosas. Hola. Mamá, buenos días. Siento llamar tan temprano, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Oscar y yo vamos a ir a visitarte este fin de semana. Hay ciertos temas que tenemos que discutir contigo, cosas sobre la casa y sobre tu situación actual. Su tono era profesional, casi frío, ese tono de abogada que usaba cuando quería parecer seria. ¿Mi situación? ¿De qué estás hablando, Natalia? Mamá, no quiero discutir esto por teléfono. Lo hablaremos cuando lleguemos. Pero quiero que sepas que lo hacemos por tu bien, porque te queremos y nos preocupas. Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera contarle sobre la noche de terror que acababa de vivir, ella colgó. Me quedé ahí parada en medio de la sala, con el teléfono en la mano y la pulsera de Isabella en la otra, sintiendo como un nuevo tipo de miedo comenzaba a crecer en mi pecho. Un miedo que no tenía nada que ver con fantasmas o apariciones, sino con algo mucho más terrenal y potencialmente más peligroso. El miedo de que mi propia familia estuviera planeando algo que yo no iba a aceptar sin pelear. Los siguientes 2 días fueron extraños y perturbadores de maneras que no podía explicar completamente. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía diferente, como si estuviera siendo observada constantemente. Pequeñas cosas comenzaron a cambiar de lugar sin explicación. El retrato de Isabella, que siempre estaba sobre la repisa de la chimenea, apareció volteado hacia la pared una mañana. La caja de música que ella me había regalado cuando tenía 15 años, esa que no había tocado en años porque la cuerda estaba rota, comenzó a sonar sola a medianoche con esa melodía infantil que solía arrullarla cuando era bebé. Cada vez que sucedía algo así, yo me decía que tenía que haber una explicación lógica. Que tal vez yo misma había movido las cosas y no lo recordaba, que quizás la caja de música se había activado por alguna vibración o cambio de temperatura. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que algo estaba profundamente mal. Y la pulsera de Isabella, esa maldita pulsera que debería estar enterrada con ella, seguía sobre mi mesita de noche como un recordatorio constante de que lo imposible había entrado en mi vida. El viernes por la tarde, Natalia llegó con su esposo Oscar. Los vi estacionarse en la entrada desde la ventana de la sala, y algo en la forma en que se miraron entre ellos antes de bajar del auto me puso nerviosa. Oscar llevaba un maletín, lo cual era extraño porque nunca traía trabajo cuando venían de visita. Y Natalia tenía esa expresión seria, casi fría, que usaba cuando estaba a punto de dar malas noticias a algún cliente. Abrí la puerta antes de que tocaran, forzando una sonrisa que no sentía. Hola, mi amor. Oscar, qué gusto verte. Natalia me dio un beso en la mejilla que se sintió mecánico, sin calidez. Hola, mamá. ¿Cómo has estado? Bien, bien, mentí, sin saber si debía contarle sobre los eventos de los últimos días. Algo en la energía que traían me decía que debía mantener la boca cerrada por ahora. Pasamos a la sala y Oscar inmediatamente comenzó a sacar papeles de su maletín. Era un hombre de 42 años, bien vestido siempre, con ese aire de superioridad que te hace sentir pequeño sin necesidad de decir una palabra. Trabajaba en bienes raíces y siempre estaba hablando de propiedades, inversiones y dinero. Nunca me había caído particularmente bien, pero era el esposo de mi hija y yo había aprendido a tolerarlo. Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro, comenzó Natalia, sentándose en el sillón frente a mí con las manos entrelazadas sobre su regazo. Oscar y yo hemos estado hablando, y creemos que ya no es seguro ni práctico que sigas viviendo sola en esta casa. Es demasiado grande para ti, el mantenimiento debe ser agotador, y a tu edad,
Cualquier accidente podría ser fatal. Sentí como mi espalda se ponía rígida. ¿De qué estás hablando? Yo estoy perfectamente bien aquí. Esta es mi casa. Oscar intervino, con esa voz profesional y condescendiente que tanto detestaba. Señora Olga, entendemos que esta casa tiene valor sentimental para usted, pero hay que ser realistas. Tiene 62 años, vive completamente sola, y según nos comentó Mariana, la otra noche la llamó a las 5 de la mañana preguntando por personas que no existían. Eso es preocupante. Mi sangre se heló. Mariana les había contado. Mi propia vecina, la única persona en quien había confiado, había ido con chismes a mi hija. Eso fue un malentendido, dije, tratando de mantener la calma. Tuve una pesadilla muy real y me confundí por un momento. Nada más. Mamá, Natalia suspiró con esa paciencia exagerada que usas con los niños pequeños. No es solo eso. Has estado muy sola desde que papá murió, y luego lo de Isabella te afectó más de lo que quieres admitir. Es normal que a cierta edad comiencen ciertos deterioros cognitivos. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Deterioros cognitivos. Me estaba llamando senil sin decirlo directamente. No tengo ningún deterioro, respondí con voz firme, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. Mi mente está perfectamente clara. Si me confundí una noche fue porque estaba medio dormida, pero eso le pasa a cualquiera. Oscar sacó más papeles y los extendió sobre la mesita de café. Hemos encontrado una residencia excelente a solo 30 minutos de donde vivimos nosotros. Tiene atención médica las 24 horas, actividades sociales, comida incluida. Usted estaría mucho más cómoda y segura ahí. ¿Una residencia? ¿Un asilo de ancianos? Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarla. No pienso ir a ningún lado. Esta es mi casa, aquí crié a mis hijas, aquí está toda mi vida. Natalia extendió su mano hacia mí en un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que solo me irritó más. Nadie está diciendo que sea un asilo, mamá. Son comunidades modernas y muy bonitas. Y sobre la casa, bueno, no tiene sentido que se quede vacía. Podríamos venderla y ese dinero lo usaríamos para pagar la residencia y asegurar tu futuro. Ahí estaba la verdad detrás de toda esta conversación. Querían vender mi casa. No, dije con toda la firmeza que pude reunir. No voy a vender esta casa y no voy a ir a ninguna residencia. Puedo cuidarme perfectamente sola. Vi cómo Natalia y Oscar intercambiaban una mirada, y esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya lo habían planeado todo. Ya habían tomado la decisión por mí. Mamá, sé razonable, insistió Natalia. No puedes quedarte aquí sola para siempre. ¿Qué pasa si te caes y te rompes la cadera? ¿Si tienes un derrame cerebral? Podrías estar tirada en el suelo durante días antes de que alguien te encuentre. Entonces instalaré uno de esos botones de emergencia. ¿Contrata qué? O contrataré a alguien que venga a ayudarme con la limpieza y el jardín. Pero no voy a abandonar mi hogar. Oscar cerró su maletín con un chasquido seco. Señora Olga, entiendo que esto es difícil de aceptar, pero necesita pensar también en nosotros. Natalia y yo tenemos planes para el futuro, planes que requieren cierta estabilidad financiera. Esta casa vale aproximadamente $350,000 en el mercado actual. Es mucho dinero que está simplemente ahí, sin ser aprovechado. Y ahí estaba la verdad desnuda y brutal. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba el dinero. Les preocupaba que yo estuviera viviendo en una propiedad valiosa que ellos podrían vender y quedarse con el dinero. Esta conversación se acabó, dije, levantándome del sofá con dificultad pero con dignidad. Les agradezco su preocupación, pero mi respuesta es no. Esta es mi casa y aquí me voy a quedar hasta que me muera. Natalia se levantó también, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo frío, calculador. Mamá, realmente esperaba que fueras razonable sobre esto. Pero si no quieres cooperar, hay otras maneras de resolver la situación. ¿Estás amenazándome?, pregunté, incrédula. No es una amenaza, es un hecho. Si podemos demostrar que no eres capaz de cuidar de ti misma, que tu salud mental está deteriorada, podríamos obtener una tutela legal sobre ti.
Y entonces nosotros podríamos tomar las decisiones necesarias para tu bienestar. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi propia hija estaba amenazando con quitarme mi autonomía, con declararme incompetente, con robarme mi vida. Fuera, susurré, y luego más fuerte, fuera de mi casa. Ahora. Natalia recogió su bolso con movimientos calmados, demasiado calmados. Está bien, mamá. Nos vamos. Pero piensa en lo que te dijimos. Y si sigues teniendo esos episodios nocturnos, esas llamadas a vecinos en la madrugada creyendo ver fantasmas, solo estarás probando nuestro punto. Se fueron sin decir más, dejándome sola en la sala con el corazón latiendo como tambor de guerra y las manos temblando de rabia e impotencia. Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi hija, la hija que yo había criado con tanto amor, me estaba tratando como un estorbo, como un obstáculo entre ella y el dinero. Y lo peor era que tenían razón en una cosa: si seguían pasando cosas extrañas en esta casa, si yo seguía viendo apariciones y encontrando objetos imposibles, cualquier juez podría declarar que no estaba en mis cabales. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala con todas las luces encendidas, repasando una y otra vez la conversación con Natalia y Óscar. Cada palabra, cada mirada, cada gesto. Y mientras más lo pensaba, más piezas comenzaban a encajar de una manera que me aterrorizaba. Las cosas extrañas que habían estado pasando en mi casa, la llamada de Isabella, la pulsera, los objetos que se movían solos. ¿Y si no era nada sobrenatural? ¿Y si alguien estaba orquestando todo esto deliberadamente para hacerme parecer loca? Me levanté del sofá y comencé a caminar por la casa, mirando cada rincón con nuevos ojos. Si alguien quería hacerme creer que estaba perdiendo la cordura, necesitaría acceso a mi casa. Y solo 3 personas tenían llaves: yo, Natalia, y me detuve en seco. Años atrás, cuando Isabella todavía vivía, ella también tenía una llave. Pero después de su muerte, nunca la encontramos entre sus pertenencias. Natalia había sido quien revisó todas las cosas de su hermana, quien se encargó de vaciar su apartamento. ¿Qué había pasado con esa llave? Subí las escaleras hacia el ático, algo que no había hecho en meses. Ahí guardaba todas las cajas con las pertenencias de Isabella que no había tenido el valor de revisar completamente. Cajas llenas de ropa, libros, fotografías, recuerdos de una vida que se había apagado demasiado pronto. Encendí la luz polvorienta del ático y comencé a buscar entre las cajas, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero sintiendo que necesitaba encontrar algo, lo que fuera, que me diera respuestas. En la tercera caja encontré su diario. Un cuaderno de piel color café que Isabella había llevado durante años. Nunca lo había leído, respetando su privacidad incluso después de muerta. Pero ahora, con las manos temblando, lo abrí y comencé a pasar las páginas. Las primeras entradas eran mundanas, cosas sobre su trabajo, sus amigos, sus planes para el futuro. Pero luego, en las últimas páginas, escritas apenas unas semanas antes de su muerte, el tono cambiaba. Natalia vino hoy y tuvimos otra pelea. Cada vez es peor. Me acusa de ser la favorita de mamá, dice que siempre he recibido más atención, más amor, más de todo. Le dije que eso no era cierto, que mamá nos quiere a las 2 por igual, pero ella no quiere escuchar. Está obsesionada con la idea de que cuando mamá muera, yo me voy a quedar con la casa porque soy la princesita. Le dije que no me interesa la casa, que lo único que quiero es que nuestra familia esté bien, pero creo que eso solo la enojó más. Continué leyendo con el corazón en la garganta. Óscar es aún peor que Natalia. Hoy me preguntó directamente cuánto valía la casa de mamá, si ella tenía deudas, si había hecho testamento. Me dio tanto asco que tuve que irme. No puedo creer que mi hermana se haya casado con alguien así. Solo le interesa el dinero. Traté de hablar con Natalia sobre esto, pero se puso furiosa y me dijo que yo no entendía nada, que ella tenía planes para su futuro y que la casa era parte de esos planes. Me asustó la forma en que lo dijo, como si mamá fuera solo un obstáculo para sus ambiciones. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas mientras seguía leyendo. Decidí hablar con mamá sobre mudarme lejos. Sé que la lastimaré, pero creo que necesito distancia de Natalia y Óscar. Cada vez que los veo, siento que hay algo tóxico ahí, algo que no puedo identificar pero que me hace sentir incómoda. La semana pasada encontré a Óscar saliendo de la casa de mamá cuando ella no estaba. Dijo que había venido a revisar una tubería que goteaba,
pero mamá nunca mencionó ninguna tubería rota. ¿Qué estaba haciendo realmente ahí? Mi sangre se congeló. Oscar había estado en mi casa sin mi conocimiento 6 años atrás. ¿Cuántas veces más habría venido? ¿Habría hecho copias de las llaves? Seguí pasando páginas frenéticamente, buscando más información, pero las siguientes entradas del diario nunca llegaron. Esa había sido la última cosa que Isabella escribió antes del accidente. Antes de que su auto se saliera de la carretera en una noche lluviosa similar a aquella en que su fantasma apareció en mi portón. Un pensamiento terrible comenzó a formarse en mi mente. Un pensamiento tan horrible que quise rechazarlo inmediatamente, pero que no podía ignorar. El accidente de Isabella nunca había tenido sentido del todo. La policía dijo que había perdido el control en una curva, pero Isabella era una conductora cuidadosa y conocía esa carretera perfectamente. Había manejado por ahí cientos de veces. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si alguien había saboteado su auto? No, eso era demasiado. Estaba dejando que mi imaginación corriera descontrolada. Natalia nunca haría algo así. Era mi hija. Pero entonces recordé la frialdad en sus ojos esa tarde, la forma calculadora en que había amenazado con quitarme mi autonomía, la manera en que había hablado sobre el valor de mi casa como si yo ya estuviera muerta. ¿Realmente conocía a mi hija? ¿O había estado ciega todo este tiempo? Bajé del ático con el diario de Isabella apretado contra mi pecho y me senté en la cocina, tratando de pensar con claridad. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? Mariana ya le había contado todo a Natalia. No podía confiar en ella. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que sospechaba que mi hija estaba tratando de volverme loca para robar mi casa? ¿Que posiblemente había tenido algo que ver con la muerte de su hermana 6 años atrás? Sonaría como una anciana paranoica y demente. Entonces recordé a alguien. Guillermo, el sobrino de mi difunto esposo. No lo había visto en años, pero siempre había sido un buen muchacho, trabajador y honesto. Trabajaba como cerrajero y técnico en seguridad. Si alguien podía ayudarme a revisar mi casa en busca de lo que fuera que estuvieran usando para asustarme, sería él. Busqué su número en mi vieja agenda y marqué, rezando para que todavía fuera el mismo. «Hola», respondió una voz masculina después del tercer timbre. «¿Guillermo? Soy Olga, la esposa de tu tío Raimundo». «Tía Olga, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Su voz sonaba genuinamente contenta de escucharme, lo cual me dio esperanza. «Necesito tu ayuda con algo, Guillermo. Es urgente y complicado. ¿Podrías venir a mi casa mañana? Te pagaré lo que cobres, no es problema». Hubo una pausa, y luego, «Claro, tía. ¿Pasó algo? ¿Estás bien?» «Prefiero explicarte en persona», dije, sin querer dar detalles por teléfono. Si Natalia y Oscar realmente estaban detrás de todo esto, quién sabe qué más podrían estar haciendo. Quizás hasta habían intervenido mi teléfono. Eso sonaba paranoico, pero ya nada me parecía imposible. «Puedes venir a las 10 de la mañana. Ahí estaré, tía. No te preocupes». Colgué sintiéndome un poco mejor, un poco menos sola. Pero la noche todavía era larga y oscura, y yo sabía que no podría dormir. Me preparé otra taza de té y me senté junto a la ventana de la sala, vigilando la calle. Si alguien venía a mi casa esa noche, si intentaban asustarme de nuevo con apariciones falsas o ruidos inexplicables, yo estaría despierta y alerta. No iba a dejar que me volvieran loca. No iba a dejar que me quitaran mi casa, mi autonomía, mi vida. Las horas pasaron lentamente. A las 3 de la mañana, vi un auto pasar despacio frente a mi casa. No pude ver la marca ni el color en la oscuridad, pero redujo la velocidad significativamente al pasar frente a mi portón, como si el conductor estuviera observando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Anoté la hora en un papel. Necesitaba empezar a documentar todo. A las 4:30, justo cuando comenzaba a clarear el cielo, escuché un ruido en el jardín trasero. Un golpe suave, como si alguien hubiera tropezado con algo. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la ventana de la cocina que daba al patio. En la penumbra del amanecer, vi una sombra moviéndose cerca del cobertizo. Alguien estaba ahí. Alguien estaba en mi propiedad. Tomé mi teléfono, lista para llamar a la policía,
pero la figura desapareció entre los arbustos antes de que pudiera verla claramente. Cuando amaneció completamente, salí al jardín con cuidado. Había huellas en el lodo cerca del cobertizo, huellas de zapatos de hombre. Alguien había estado ahí definitivamente. Revisé el cobertizo y encontré que la cerradura había sido forzada. Dentro, todo parecía estar igual, pero entonces noté algo extraño. Había marcas recientes en el suelo, como si hubieran movido las cajas viejas que guardaba ahí. ¿Qué estaban buscando? ¿O qué habían escondido? Guillermo llegó puntual a las 10 de la mañana, conduciendo una camioneta blanca con el logo de su empresa de seguridad. Era un hombre de unos 35 años, alto y de aspecto confiable, con esa honestidad en los ojos que te hace saber inmediatamente que puedes confiar en alguien. Cuando le abrí la puerta, debí verme terrible porque su expresión cambió inmediatamente a una de preocupación. «Tía Olga, ¿qué pasó? Te ves agotada». Lo hice pasar y le serví café mientras le contaba todo. Absolutamente todo. La llamada de Isabella en medio de la noche, la figura bajo la lluvia, la pulsera que apareció misteriosamente, los objetos que se movían, la conversación con Natalia y Oscar, el diario de Isabella, las huellas en el jardín. Esperaba que me mirara como si estuviera loca, pero en cambio, él escuchó atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno. «Tía, esto suena a acoso sistemático», dijo finalmente, su voz seria y profesional. «Alguien está tratando deliberadamente de hacerte creer que estás perdiendo la razón. Lo que me contaste sobre Natalia y su esposo tiene sentido. Si quieren declararte incompetente para obtener control sobre tus bienes, necesitan evidencia de que no estás bien mentalmente. ¿Y qué mejor evidencia que tú misma reportando ver fantasmas y experimentar eventos paranormales?» Sus palabras confirmaban mis peores sospechas, pero escucharlas en voz alta de alguien más las hacía aún más reales y aterradoras. «¿Puedes ayudarme a demostrarlo?», pregunté, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. «Claro que sí. Voy a revisar toda tu casa en busca de dispositivos de vigilancia, grabadoras, cualquier cosa que puedan estar usando. También revisaré las cerraduras para ver si han sido manipuladas y voy a instalar algunas cámaras de seguridad que solo tú y yo sabremos que están ahí. Si alguien entra a tu casa sin permiso, lo vamos a grabar». Guillermo trabajó durante horas, revisando cada habitación meticulosamente con detectores electrónicos y herramientas especializadas. Yo lo seguía nerviosa, conteniendo la respiración cada vez que su dispositivo emitía algún sonido. Y entonces, en la sala de estar, justo detrás del retrato de Isabella que siempre estaba sobre la repisa, encontró algo. Una pequeña cámara del tamaño de un botón, perfectamente oculta en el marco del cuadro, apuntando directamente al sofá donde yo pasaba la mayor parte de mi tiempo. «Esto es una cámara de vigilancia inalámbrica», explicó Guillermo con voz tensa. «De las buenas, profesionales. Transmite video en tiempo real a través de Wi-Fi. Alguien ha estado observándote, tía». Sentí náuseas inmediatas. Alguien me había estado espiando en mi propia casa. Me había estado viendo comer, dormir, llorar, vivir mi vida privada sin mi conocimiento ni consentimiento. «¿Puedes saber quién la puso ahí?», pregunté con voz temblorosa. «La cámara en sí no, pero podemos revisar tu router de internet para ver a qué dispositivo se ha conectado recientemente. Dame unos minutos». Continuó su búsqueda y encontró 2 cámaras más. Una en mi habitación, escondida en el detector de humo del techo, y otra en la cocina, dentro del reloj de pared. Cada descubrimiento era como una bofetada. Mi privacidad había sido completamente violada. Alguien me había estado observando constantemente, sabiendo cada movimiento que hacía, cada palabra que decía. Pero eso no era todo. En el ático, donde yo había estado la noche anterior revisando las cajas de Isabella, Guillermo encontró un pequeño dispositivo conectado a los altavoces viejos del sistema de sonido que mi esposo había instalado años atrás. «Este es un reproductor de audio remoto», explicó. «Alguien puede enviar archivos de sonido a este dispositivo y hacerlo sonar a través de los altavoces. Por eso escuchaste la caja de música tocando sola. No era la caja, era este aparato reproduciendo una grabación de la melodía». Mi sangre hervía de rabia. Todo había sido falso. Todo había sido una manipulación cruel y calculada. ¿Y la llamada telefónica? ¿Cómo pudieron falsificar la voz de Isabella?, pregunté. Guillermo frunció el ceño pensativo.
Existen programas de inteligencia artificial que pueden clonar voces con solo unos minutos de audio de muestra. Si tenían videos o grabaciones de Isabella hablando, pudieron haber creado un modelo de su voz y hacer que dijera lo que quisieran. Es tecnología cara, pero no imposible de conseguir. Entonces todo comenzó a encajar. Natalia tenía acceso a todas las grabaciones familiares, todos los videos de Isabella. Oscar, con sus conexiones en bienes raíces y su obsesión por el dinero, probablemente tenía los recursos para contratar a alguien que pudiera hacer esto. Y la llave que nunca apareció después de la muerte de Isabella, Natalia la había tenido todo este tiempo, usándola para entrar a mi casa cuando yo no estaba, plantando dispositivos, dejando objetos como la pulsera. «Hay algo más que necesitas ver», dijo Guillermo bajando las escaleras del ático. Me llevó al cobertizo del jardín trasero, el mismo donde había visto las huellas esa mañana. Movió las cajas viejas que yo guardaba ahí y encontró, escondido detrás de ellas, un pequeño proyector digital. Esto explica lo que viste la noche de la lluvia. Alguien usó este proyector para crear una imagen holográfica de una figura humana, probablemente proyectada sobre una cortina de agua o niebla. Por eso cuando tu vecina miró, no vio a nadie. La proyección solo era visible desde cierto ángulo. Me senté en una caja vieja, sintiendo como las piernas me fallaban. La sofisticación de todo esto era aterradora. No había sido una simple broma cruel. Habían planeado cada detalle meticulosamente, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo significativo en esta elaborada farsa. Todo para hacerme creer que estaba loca, para poder declararme incompetente y quitarme mi casa. Mi propia hija. Mi propia sangre. Tía, necesito que veas esto, dijo Guillermo desde adentro de la casa. Volví a entrar y él tenía su laptop abierta sobre la mesa de la cocina, mostrando una pantalla llena de datos técnicos. Revisé el historial de tu router. Estos dispositivos han estado transmitiendo información a una dirección IP específica durante los últimos 3 meses. Pude rastrearla y adivina a dónde lleva. Mi corazón se detuvo esperando la respuesta que ya sabía. A la casa de Natalia y Oscar. Ahí estaba. La prueba definitiva. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre la mesa. ¿Qué hago ahora, Guillermo? Llamo a la policía. Él hizo una pausa, pensando cuidadosamente. Podríamos, pero esto es complicado. Legalmente, necesitamos evidencia más sólida. Ellos podrían argumentar que instalaron las cámaras por tu seguridad, que estaban preocupados por ti. El proyector del cobertizo es más difícil de explicar, pero un buen abogado todavía podría encontrar alguna defensa. Entonces, ¿qué sugieres? Necesitamos atraparlos en el acto. Yo voy a instalar mis propias cámaras de seguridad, ocultas, de última generación. Voy a cambiar todas tus cerraduras hoy mismo. Cuando ellos intenten entrar de nuevo con sus llaves viejas y no puedan, se van a poner nerviosos. Probablemente intentarán algo más desesperado, y cuando lo hagan, lo tendremos todo grabado. Me gustó el plan. Era arriesgado, pero necesitaba evidencia irrefutable. Guillermo pasó el resto del día transformando mi casa en una fortaleza vigilada. Instaló cámaras tan pequeñas y bien escondidas que ni siquiera yo podía verlas sin que él me las señalara. Cambió todas las cerraduras por unas de alta seguridad que eran imposibles de forzar. Instaló sensores de movimiento en todas las entradas. Y me dio un dispositivo especial, una especie de tablet, donde yo podría ver todas las cámaras en tiempo real y revisar las grabaciones. Una cosa más, tía, dijo antes de irse. Actúa normal. Si ellos sospechan que descubriste algo, van a cambiar de estrategia. Sigue tu rutina como siempre. Ve a hacer tus compras, visita la tumba de Isabella como haces cada domingo, habla con tus vecinos. Pero mantén este dispositivo contigo siempre y revisa las cámaras regularmente. Y si pasa algo, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. Me dio su número personal y me hizo prometerle que no dudaría en llamarlo a cualquier hora. Esa noche, por primera vez en días, dormí un poco más tranquila. Sabía que alguien estaba de mi lado, que no estaba completamente sola en esta pesadilla. Pero también sabía que esto estaba lejos de terminar. Natalia y Oscar habían invertido mucho en su plan como para rendirse fácilmente. Cuando descubrieran que las cerraduras habían cambiado,
Cuando las cámaras dejaran de transmitir porque Guillermo las había desconectado, se darían cuenta de que algo había cambiado. Y entonces, ¿qué harían? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Señora Olga Chávez», preguntó una voz masculina profesional. «Sí, ¿quién habla?» «Soy el doctor Jair Mendoza, psiquiatra». Su hija Natalia me contactó preocupada por su bienestar mental y me pidió que viniera a evaluarla. Estaría disponible mañana a las 2 de la tarde para una consulta en su domicilio. Mi sangre se heló. Así que esa era su siguiente jugada. Traer a un psiquiatra para que me evaluara y probablemente me declarara mentalmente incompetente. Lo siento, doctor, pero yo no solicité ninguna evaluación y no consiento a ninguna. Entiendo su resistencia, señora Chávez, pero su hija tiene preocupaciones legítimas. Sería mejor que cooperara voluntariamente antes de que esto se convierta en un asunto legal más complicado. Colgué el teléfono con manos temblorosas y llamé inmediatamente a Guillermo. «Están acelerando su plan», le dije, explicándole sobre el psiquiatra. «Sabían que descubriste algo. El cambio de cerraduras, las cámaras que dejaron de funcionar. Se dieron cuenta y ahora están desesperados». La voz de Guillermo sonaba tensa al otro lado de la línea. «Esto es bueno, tía. Cuando están desesperados, cometen errores. Necesito que hagas exactamente lo que te digo». Durante las siguientes horas, Guillermo y yo preparamos una trampa. Él contactó a un abogado de confianza, un hombre llamado Mauro Delgado que se especializaba en casos de abuso de ancianos y fraude familiar. Mauro vino a mi casa esa misma noche, revisó toda la evidencia que habíamos recopilado y su rostro se puso cada vez más serio. «Señora Olga, esto es un caso clásico de explotación financiera de ancianos con elementos de acoso psicológico. Lo que su hija y su yerno están haciendo es criminal. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos, pero sería mejor si pudiéramos conseguir una confesión directa. Diseñamos un plan. Yo llamaría a Natalia y le diría que había reconsiderado su propuesta, que estaba dispuesta a hablar sobre mudarme a la residencia y vender la casa. Les pediría que vinieran al día siguiente por la noche para discutir los detalles. Mientras tanto, Mauro estaría escondido en la habitación contigua, grabando todo. Las cámaras de seguridad de Guillermo también estarían grabando desde múltiples ángulos. Y si todo salía como esperábamos, Natalia y Oscar, confiados en su victoria, dirían algo que los incriminaría definitivamente. Hice la llamada con el corazón latiendo como loco. «¿Natalia? Soy yo, mamá. Necesito hablar contigo». Su voz sonaba cautelosa al otro lado. «¿Qué pasa, mamá?» Tragué saliva, forzándome a sonar derrotada y cansada. «Tienes razón. He estado pensando en todo lo que dijiste y quizás sea hora de aceptar que ya no puedo seguir sola. Las cosas que he estado experimentando, los olvidos, las confusiones, me asustan. No quiero terminar como tu abuela, perdida en mi propia mente». Podía escuchar la satisfacción apenas contenida en su voz. «Me alegra que estés siendo razonable, mamá. Esto es lo mejor para todos. ¿Pueden venir mañana por la noche? Quisiera discutir los detalles, ver los papeles, entender cómo funcionaría todo esto de la residencia y la venta de la casa». Hubo una pausa, y luego, «Por supuesto. Estaremos ahí a las 8. Y mamá, tomaste la decisión correcta. Vas a ver que todo va a estar mejor así». Cuando colgué, me sentía sucia, como si hubiera traicionado algo fundamental al fingir debilidad ante ella. Pero Mauro me puso una mano reconfortante en el hombro. «Está haciendo lo correcto, señora Olga. Personas como su hija y su yerno solo paran cuando son expuestos y enfrentan consecuencias reales. Usted no está sola en esto». Esa noche revisé todo el diario de Isabella nuevamente, buscando más pistas sobre la relación entre mis dos hijas. Encontré una entrada que me partió el corazón. «Hoy es el cumpleaños de mamá y Natalia ni siquiera la llamó. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaba ocupada, pero sé la verdad. Está resentida porque mamá me pidió a mí que la acompañara al doctor la semana pasada en lugar de pedírselo a ella. Natalia no entiende que mamá me pidió a mí solo porque yo vivía más cerca, no porque me quisiera más. Pero Natalia siempre ha visto todo como una competencia, siempre ha creído que mamá me prefiere.
Y lo peor es que entre más se aleja, más confirma su propia profecía. Si dedicara la mitad del tiempo que gasta en estar resentida en realmente estar presente para mamá, se daría cuenta de cuánto la quiere. Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Isabella había visto el problema claramente. Natalia había construido una narrativa en su cabeza donde ella era la hija rechazada, la menos querida, cuando la realidad era que ella misma se había distanciado. Y ahora, 6 años después de la muerte de su hermana, seguía atrapada en ese resentimiento tóxico, tanto que estaba dispuesta a destruir a su propia madre por dinero y por algún sentido retorcido de justicia que solo existía en su mente. El día siguiente pasó en cámara lenta. Cada hora se sentía como una eternidad. Mauro llegó a las 7 de la tarde y se instaló en el cuarto de huéspedes con su equipo de grabación profesional. Guillermo también vino, quedándose en su camioneta estacionada en la calle, listo para entrar si las cosas se ponían feas. «Recuerda, tía», me dijo antes de que Natalia llegara, «déjalos hablar. Mientras más confiados se sientan, más probable es que digan algo incriminatorio. Y no tengas miedo. Estamos aquí para protegerte». A las 8 en punto, exactamente a tiempo, el auto de Natalia se estacionó en la entrada. Los vi bajar, a ella con su traje de abogada impecable, a Oscar con su maletín de cuero caro. Se veían como profesionales exitosos, como gente respetable. Nadie imaginaría que estaban a punto de intentar robarle su vida a una anciana vulnerable. Respiré profundo, me paré derecha y abrí la puerta antes de que tocaran, mostrándoles una sonrisa cansada que no sentía. «Hola, mi amor. Oscar. Pasen, por favor». Entraron con esa confianza de quien cree que ya ha ganado. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos tenido aquella conversación terrible días atrás, pero ahora con un contexto completamente diferente. Oscar abrió su maletín y sacó una pila de documentos. «Señora Olga, nos alegra mucho que haya reconsiderado. Traje todos los papeles necesarios. Aquí está el contrato de la residencia, aquí los documentos para poner la casa en venta, y aquí un poder legal que nos permitiría manejar sus asuntos financieros». Tomé los documentos con manos que fingí temblorosas, aunque por dentro estaba perfectamente calmada, perfectamente alerta. «Es mucho papeleo», dije con voz débil. «¿Podrían explicarme exactamente qué estoy firmando?». Y entonces, como si hubieran estado esperando este momento durante meses, comenzaron a hablar. Y con cada palabra, cavaban su propia tumba. Natalia se inclinó hacia adelante con esa expresión que había perfeccionado, la que mezclaba preocupación falsa con impaciencia apenas contenida. «Mamá, estos documentos básicamente nos dan a Oscar y a mí la autoridad para tomar decisiones por ti. Ya sabes, sobre tu salud, tus finanzas, dónde vives. Todo lo que necesites porque, seamos honestas, ya no estás en condiciones de manejar estas cosas sola». Sus palabras eran como veneno envuelto en miel, y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no confrontarla inmediatamente. «¿Y la casa?», pregunté con voz temblorosa. «¿Qué pasará con ella?». Oscar sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. «La pondremos en el mercado inmediatamente. Como te dije la otra vez, vale aproximadamente $350,000, quizás más si encontramos al comprador correcto. Después de pagar la residencia por adelantado, que cuesta unos $60,000 anuales, el resto del dinero lo invertiremos sabiamente para asegurar tu futuro». «¿Lo invertirán ustedes?», pregunté, dejando que mi confusión pareciera genuina. «Bueno, sí», respondió Natalia con un tono que usarías con un niño pequeño. «Tú firmaste el poder legal, ¿recuerdas? Eso significa que nosotros manejamos todo. Es por tu bien, mamá. No tienes que preocuparte por nada nunca más». Miré los documentos, fingiendo leerlos mientras dejaba que el silencio se extendiera. Podía sentir su impaciencia creciendo. Finalmente, Oscar habló, y su tono había perdido algo de la falsa amabilidad. «Señora Olga, necesitamos que firme estos papeles esta noche. Ya hemos esperado suficiente y francamente, cada día que pasa usted está en riesgo viviendo sola aquí». «Es que no entiendo», dije, jugando mi papel perfectamente. «Si ustedes manejan el dinero de la casa, ¿cuánto recibiré yo exactamente?». Vi cómo Natalia y Oscar intercambiaban una mirada rápida, esa mirada que dice, «ten cuidado con lo que dices». Pero Oscar, confiado en su victoria inminente, cometió el error que estábamos esperando.
Mire, para ser completamente honesto con usted, después de los costos legales, las comisiones de venta, los pagos de la residencia y algunos gastos que hemos tenido que hacer estos últimos meses preparando todo esto, probablemente no quede mucho. Pero eso no importa porque usted estará cuidada, alimentada, con un techo sobre su cabeza. ¿Qué más podría necesitar a su edad? Gastos que han tenido que hacer, repetí, fingiendo confusión. ¿Qué gastos? Natalia le lanzó a Oscar una mirada de advertencia, pero él ya había comenzado y su arrogancia no le permitió detenerse. Bueno, todo este proceso no ha sido gratis, señora Olga. Las consultas legales, los equipos que necesitamos para monitorear su seguridad estos últimos meses, los profesionales que contratamos para evaluar su condición. Todo eso cuesta dinero. Pero no se preocupe, lo descontaremos de la venta de la casa. Ahí estaba. Había admitido que habían gastado dinero monitoreándome, lo cual implicaba las cámaras y todo el sistema que habían instalado. Decidí presionar un poco más. ¿Monitorear mi seguridad? No entiendo de qué hablas, Oscar. Él se rió, un sonido condescendiente que me hizo apretar los puños debajo de la mesa. Vamos, señora Olga. Usted ha estado teniendo esos episodios, viendo cosas que no existen, escuchando voces. Necesitábamos asegurarnos de que estuviera segura. Por eso instalamos las cámaras. Natalia le puso una mano en el brazo, intentando callarlo, pero yo aproveché el momento. Instalaron cámaras en mi casa sin mi permiso. Era necesario, dijo Natalia rápidamente. Estábamos preocupados, mamá. Y resultó que teníamos razón en estar preocupados, ¿verdad? Las grabaciones mostraron comportamientos muy extraños de tu parte. Hablando sola, buscando cosas que no existen, llorando en medio de la noche. Todo eso ayudará cuando tengamos que demostrar legalmente que necesitas un tutor. Mi sangre hervía, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Y lo de Isabella? ¿Las llamadas en su voz? La figura que vi bajo la lluvia. Esta vez fue Natalia quien no pudo contenerse. La frustración de semanas planeando, el estrés de mantener la farsa, todo salió en sus palabras. Por Dios, mamá, nada de eso fue real. Usamos tecnología para hacerte creer que estabas viendo y escuchando a Isabella. Necesitábamos que tú misma reportaras estos incidentes a otras personas, como a Mariana. Necesitábamos testigos de tu deterioro mental. ¿No lo entiendes? Todo fue diseñado para ayudarte a aceptar que necesitas ayuda. ¿Para ayudarme?, repetí, dejando que algo de mi verdadera rabia se filtrara en mi voz. ¿O para robarme mi casa? El ambiente en la sala cambió instantáneamente. La máscara de preocupación se cayó completamente de la cara de Natalia, revelando algo frío y duro debajo. No seas dramática, mamá. Esta casa es demasiado para ti. Y seamos honestas, siempre quisiste más a Isabella que a mí. Ella era tu favorita, la perfecta, la que podía hacer lo que quisiera. Mientras yo trabajaba duro, estudiaba, trataba de impresionarte, tú solo tenías ojos para ella. Bueno, ella ya no está y yo sigo aquí. Y esta casa, este dinero, es lo mínimo que merezco después de años de ser la segunda opción. Ahí estaba. La verdad brutal y fea. No se trataba solo del dinero. Se trataba de resentimiento, de celos, de una herida que Natalia había alimentado durante años hasta convertirla en algo monstruoso. Nunca te quise menos, Natalia, dije con voz quebrada, porque a pesar de todo, ella seguía siendo mi hija y me dolía ver en qué se había convertido. Siempre las amé a las dos por igual. Mentira, gritó ella, levantándose del sofá. Siempre fue Isabella. Isabella la artista, Isabella la soñadora, Isabella que podía hacer cualquier cosa y tú la aplaudías. Mientras que yo, que hice todo bien, que seguí todas las reglas, que construí una carrera exitosa, nunca fui suficiente para ti. Natalia, por favor, intentó calmarla Oscar, pero ella estaba fuera de control ahora, años de veneno saliendo finalmente a la superficie. ¿Y sabes qué es lo mejor?, continuó, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Isabella ni siquiera quería esta maldita casa. Me lo dijo a la cara. Dijo que planeaba mudarse lejos, que no le importaba la herencia. Pero tú igual la preferías a ella. Así que cuando murió, pensé que finalmente tendría lo que merecía. Pero no, incluso muerta,
Isabella sigue siendo tu favorita. Sigues visitando su tumba cada semana, sigues teniendo sus fotos por toda la casa, sigues llorando por ella mientras apenas me llamas. Me levanté del sofá, temblando pero firme. Natalia, lo que hiciste es imperdonable. No solo trataste de robarme mi casa y mi libertad, sino que usaste la memoria de tu hermana muerta como arma contra mí. ¿Cómo pudiste caer tan bajo? Oscar también se levantó, su expresión ahora amenazante. Suficiente de esto. Va a firmar esos papeles ahora, señora Olga. O puedo prometerle que vamos a hacer su vida muy difícil. Tenemos evidencia de su deterioro mental. Tenemos grabaciones. Tenemos testigos. Podemos arrastrarlo a corte y usted va a perder de todos modos, pero será mucho más humillante y público. No lo creo, dije con voz tranquila, y presioné el botón de mi teléfono que había estado escondido en mi bolsillo. Era la señal para Mauro y Guillermo. La puerta del cuarto de huéspedes se abrió y Mauro salió con su grabadora. Al mismo tiempo, Guillermo entró por la puerta principal que había dejado sin seguro. Olga Chávez no va a firmar nada, dijo Mauro con voz autoritaria. Y ustedes dos acaban de confesar múltiples crímenes que he grabado completamente. La expresión de horror en el rostro de Natalia habría sido casi cómica si no fuera por lo trágico de toda la situación. Oscar intentó agarrar su maletín y dirigirse hacia la puerta, pero Guillermo le bloqueó el paso con su cuerpo imponente. No se muevan, dijo con voz firme. La policía ya está en camino. Había llamado a las autoridades 5 minutos antes, en cuanto Natalia comenzó a confesar todo. Mamá, espera, puedo explicar, comenzó Natalia con voz desesperada, toda su arrogancia evaporada en un instante. No fue como sonó. Yo solo estaba frustrada. No íbamos a hacerte daño realmente. Natalia, instalaste cámaras de vigilancia en mi casa sin mi consentimiento, dije con voz firme, toda la vulnerabilidad fingida desaparecida. Me acosaste psicológicamente usando la voz y la imagen de tu hermana muerta. Intentaste hacerme creer que estaba perdiendo la razón para poder declararme incompetente y robar mi propiedad. Y acabas de admitir todo frente a un abogado y con grabadoras funcionando. Mauro se acercó con su teléfono, mostrándoles la pantalla donde se reproducía la grabación de su confesión. Tenemos todo. El acoso psicológico, la instalación ilegal de dispositivos de vigilancia, el intento de fraude, la coerción, el abuso de ancianos. Cada palabra que dijeron está grabada con calidad perfecta. Y eso sin mencionar toda la evidencia física que encontramos en esta casa. Oscar se dejó caer en el sofá con la cara entre las manos. Esto va a arruinar todo. Mi licencia, mi negocio, todo. Deberían haber pensado en eso antes de intentar destruir la vida de una mujer de 62 años por $350,000, respondió Guillermo con disgusto evidente en su voz. ¿Saben cuántos ancianos sufren este tipo de abuso cada año? ¿Cuántos pierden sus casas, su autonomía, su dignidad porque sus propias familias los traicionan? Es repugnante. Las sirenas de la policía se escucharon acercándose por la calle. Natalia comenzó a llorar descontroladamente, un llanto que habría conmovido mi corazón hace apenas una semana. Pero ahora solo sentía un vacío frío donde antes había amor maternal. ¿Por qué, Natalia?, pregunté, necesitando escuchar una última vez. ¿Realmente valía la pena? El dinero, la casa, valían la pena destruir a tu propia madre. Ella me miró con ojos rojos e hinchados, y por un momento vi a la niña que había sido, a la hija que había criado con tanto amor. Yo solo quería lo que me correspondía, susurró. Toda mi vida he trabajado tan duro, he hecho todo correcto, y nunca fue suficiente. Isabella siempre fue la especial, incluso cuando no hacía nada extraordinario. Y cuando murió, pensé que finalmente sería mi turno. Pero no, seguías amándola más, seguías prefiriéndola incluso muerta. Natalia, yo las amaba a las dos igual, dije con voz quebrada. Pero el amor no es una competencia. No es un pastel que se divide en porciones desiguales. Podía amar a Isabella y amarte a ti al mismo tiempo, completamente, sin que una restara de la otra. El problema nunca fui yo. Fuiste tú, alimentando tu resentimiento, viendo rechazo donde solo había amor expresado de manera diferente. Los oficiales de policía entraron entonces,
y Mauro les explicó rápidamente la situación, mostrándoles las grabaciones y la evidencia física que habíamos recopilado. Natalia y Oscar fueron arrestados esa misma noche. Los cargos incluían acoso, instalación ilegal de dispositivos de vigilancia, intento de fraude, coerción y abuso de ancianos. Mauro me aseguró que con toda la evidencia que teníamos, habría consecuencias reales. Natalia perdería su licencia de abogada. Oscar enfrentaría cargos criminales que podrían resultar en tiempo de prisión. Y yo tendría una orden de restricción que les prohibiría acercarse a mí o a mi propiedad. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La casa, que había sido un lugar de terror y paranoia durante semanas, finalmente se sentía como mi hogar nuevamente. Guillermo instaló un sistema de seguridad completo y legítimo, uno que solo yo controlaba. Mariana vino a disculparse, explicando que Natalia le había dicho que las preguntas sobre las apariciones eran parte de un monitoreo de salud solicitado por mí. Le perdoné, entendiendo que ella también había sido manipulada. Un mes después, recibí una carta de Natalia desde la cárcel donde esperaba su juicio. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Dentro había solo unas pocas líneas. Mamá, siento haberte hecho daño. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que mi resentimiento era real, mi dolor era real, incluso si mi forma de manejarlo fue completamente equivocada. Pasaré años pagando por lo que hice, y es lo justo. Te quise, a mi manera retorcida. Siempre te quise. Natalia. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás algún día, años en el futuro, pudiera encontrar algo de perdón en mi corazón. Pero por ahora, necesitaba sanar. Necesitaba recuperar la paz que me habían robado. Esa tarde fui al cementerio, como hacía cada domingo, y me senté frente a la tumba de Isabella. Tu hermana intentó destruirme usando tu memoria, le dije a la lápida de mármol. Pero no lo logró. Sigo aquí, mi amor. Sigo fuerte. Mientras caminaba de regreso a mi auto, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Verdadera paz. Ya no había fantasmas atormentándome, ni reales ni falsos. Ya no había familia tóxica manipulando mi vida. Era solo yo, una mujer de 62 años, dueña de su propia casa, dueña de su propia vida, dueña de su propio futuro. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que muchos podían decir. Regresé a mi casa esa tarde y preparé té, sentándome en mi porche a ver el atardecer. Los pájaros cantaban, los vecinos saludaban al pasar. Todo era normal y hermoso en su simplicidad. Había perdido a una hija 2 veces, una a la muerte y otra a la traición. Pero no había perdido mi dignidad, mi autonomía, ni mi cordura. Y mientras el sol se ocultaba pintando el cielo de naranja y púrpura, supe con certeza que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia vida. Tomé un sorbo de té y sonreí. A pesar de todo el dolor, toda la traición, todo el miedo, seguía aquí. Y seguiría estando aquí, en mi casa, viviendo mi vida en mis propios términos, hasta el final. Porque eso era lo que Isabella habría querido. Y más importante aún, era lo que yo quería. Y finalmente, después de todos estos años, eso era lo único que realmente importaba.